Hace 15 días se dio el primer punto, vamos con el segundo punto del verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que doblemente feliz o felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Santo, poderoso Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Jesús dice que son los puros de corazón los que son bienaventurados. Son aquellos que han sido transformados en su interior, en su voluntad, en sus emociones, que han sido afectados por esta obra de gracia. Ellos son los bienaventurados. Ellos son los felices, los dichosos. Aleluya. Entonces, estas personas que han sido bienaventurados, este hombre o esta mujer, entiende cosas que antes no entendía. Amén. Bendito Dios. Porque muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? A veces, pues cuando no conocíamos a Cristo, creo que nos hablaban de la palabra y pues no entendíamos nada. Pero cuando Cristo abrió nuestros ojos, cuando hizo esa obra de gracia en nuestra vida, entendimos lo que no entendíamos. Aleluya. Lo que antes no entendíamos, ahora le entendemos. A veces no el 100%, ¿verdad? Pero conforme vamos estudiando la palabra, conforme vamos escuchando la palabra, pues vamos entendiendo la voluntad de nuestro Señor, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Entonces este hombre o esta mujer entiende cosas que no entendía antes. Ahora toma decisiones que antes no tomaba. Desea cosas que antes no deseaba. Se deleita, amén, se deleita en cosas en el que antes no se deleitaba. Es como muchos dicen, pues ¿qué tanto harán ahí en la reunión, verdad? Porque se tardan unas 2 horas, unas 3 horas, pues ¿qué tanto harán? ¿No se aburrirán? Santo, sí, porque las personas se preguntan eso, se preguntan, ¿no se aburrirán? Puro rezar, se la pasan ustedes. Lo mismo y lo mismo, ¿sí? No se aburren. Pues no, ahora nos deleitamos, ¿verdad? Más aquí enfrente, mis hermanos, aquí no se siente el tiempo de verdad. Por eso a veces uno dice, ay, pues ya me pasé de la hora y no lo sentí. Amén. ¿Por qué? Porque ahora nos deleitamos en el Señor. Lo que antes se nos hacía aburrido, ahora es nuestro deleite y tiene que ser nuestro deleite. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así como al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora rechazamos, ahora desechamos, ahora renunciamos, ahora repudiamos cosas que antes eran deleite para nosotros. Amén. Porque para mí era un deleite de verdad. Los domingos, sea lunes, cuando dejé de trabajar, no, pues la pantalla ahí y pues las telenovelas a todo lo que da, desde que empiezan hasta que terminan. Ese era mi deleite. Y el domingo, pues, esperando, ¿no? que empezaran los programas que a mí me gustaban. Ese era mi deleite. Esperando el domingo que llegara porque, pues, quería ver mis programas. Santo Dios. Pobre sillón. Ahí me la pasaba. Ese era mi pasatiempo, ese era mi deleite, lo que a mí me gustaba. Pero ahora, aleluya, pues hay cosas, hay prioridades, hay cosas mejor que hacer que estar viendo los programas, ¿verdad? Que estar perdiendo el tiempo ahí. Santo Dios. Entonces, así como estos hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando entendemos, pues rechazamos ya esas cosas, desechamos esas cosas, lo que antes era nuestro deleite. Eso es pureza de corazón. Amén. Una pureza que alcanza
el centro mismo de nuestra personalidad. Santo Dios. Quedamos en el punto 2, quedamos de cómo se obtiene esa pureza. Pero quiero decirles algo más acerca de esa purificación, ¿verdad? De esa purificación interna. Bendito sea el Señor. Es una pureza que restaura el corazón en su estado original. Aleluya. Para que no nos perdamos, ¿verdad? En el mensaje, pues, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es ser puro de corazón? Amén. O sea, estamos en el punto 1 de hace 15 días y luego vemos cómo se obtiene esa pureza. ¿Qué es ser puro de corazón? Lo que vimos hace 8 días, ser puro de corazón, en primer lugar, es una pureza que alcanza partes más íntimas de nuestro ser. O sea, es en el corazón, o es el corazón que debe de ser cambiado. Amén. El corazón. Aleluya. Y sí, es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Cuando decidimos, mis hermanos, o cuando decimos más bien en nuestro hablar diario que algo es puro, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? Amén. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando decimos, no, pues ese es oro puro, ¿sí? O cuando decimos, no, pues me quiero ir al pueblo, al campo, porque quiero respirar aire puro. ¿Qué es lo que queremos decir exactamente? O quiero tomar agua de manantial porque quiero agua pura, sin, ¿cómo se llama? Lo que le ponen para purificar. Sin cloro. ¿Sí? Aleluya. ¿Qué queremos decir exactamente cuando usamos pues esta palabra? Lo que queremos decir es que esa agua o el aire, ¿verdad?, que queremos respirar, pues no debe de haber ninguna contaminación. ¿Sí? Ninguna contaminación, como acabamos de decir, cloro pues en el agua, ¿verdad? Pues ya como sea, pues mis cabellos, de verdad que cuando me baño pues parece escoba. Santo Dios, aunque busco champús y no, parece escoba. Y me doy cuenta que en el pueblo de que el agua pues es mejor, ¿verdad? Sin cloro, pues no necesitas un buen champú. Solamente con el agua, pues sí, cambia, o sea, totalmente es diferente el cabello, porque sí, aquí ya, pues le tengo que poner mucho limón o agua otra vez para peinarme, ¿verdad? Pero sí, contamina, ¿verdad? Lo que contamina el agua, o sea, ya lo que hacemos aquí es contaminado el agua, el aire, pues el aire ni se diga, cuando no hace aire o no llueve, pues el aire está contaminado a todo lo que da con el smog, ¿verdad? Entonces lo que queremos decir es que el aire o el agua que no tenga ninguna contaminación ajena a la naturaleza de lo que compone. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, pues me quiero ir al campo a respirar aire puro, quiero tomar agua pura. O el oro es... Allá no hay nada más que burritos, ¿verdad? Sí, pues sí, y la verdad que se respira diferente, ¿verdad? Se respira diferente. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Igual el oro, pues, cuando compone, pues sin mezclarlo con otros metales, y decimos pues que es oro puro. Aleluya. Ahora bien, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice que los que poseen un corazón puro, ¿verdad? Aleluya. Son ellos son los bienaventurados.
son aquellos que poseen un corazón puro, aquellos hombres y aquellas mujeres cuyos corazones han sido restaurados en su estado original. Aleluya. Ahora esos hombres y esas mujeres poseen aquello que el corazón humano está supuesto a poseer. ¿Qué quiero decir con esto? Aleluya. Bueno, para poder responder esta pregunta, pues no vamos a ir a Génesis, pero más o menos sabemos, ¿verdad? La historia, la caída del ser humano, la caída de Adán y Eva. Bendito Dios. Entonces, al ver al hombre tal como salió de las manos de su creador, amén, entonces nos imaginamos que ahí el ser humano era puro, ¿verdad? Aleluya. El hombre, cuando aún no había entrado en el pecado, o el pecado no había entrado en el mundo, o sea, el hombre no estaba contaminado. ¿Sí? La condición del hombre en ese momento, cuando fue creado, la palabra de Dios nos dice, amén, vemos que el hombre poseía un profundo y sincero amor a Dios, por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, este primer hombre amaba a Dios. Tenía un corazón puro, un corazón sincero. Sí, poseía un profundo y un sincero amor a Dios. Como acabo de decir, por encima de todas las cosas. O sea, que Adán y Eva se deleitaban teniendo comunión con Dios, con su Creador. Aleluya. De sus corazones, mis hermanos, no fluía, o más que solamente fluía ese deseo de obedecer a Dios y agradarle a su Creador. Hasta ese momento, ninguno de los dos podían tener esa idea de hacer algo que obstaculizara su comunión con Dios, obstaculice su comunión con Dios, o algo que los alejara de Dios. Santo. No había amargura en ellos, no conocían qué era amargura, no conocían qué era enojo, no conocían qué era el chisme, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué tiempo que no es como ahorita? No era como ahorita porque no había pecado, porque no había entrado el pecado, ¿sí? No había amargura contra Dios por causa de sus mandamientos, como ahora. Sí, porque ahora muchos dicen, ay, no, pues ¿qué Dios es ese que pide esto, que no hagas otro, que no hagas aquello? Ay, no. Algunas veces que hemos ido con los alcohólicos, o sea, tan resentidos, pero hasta acá, con Dios. Y Adán y Eva, en ese primer tiempo, cuando ellos fueron creados, ellos no estaban resentidos, no estaban amargados porque Dios les había dicho no coman de ese fruto. Ellos simplemente obedecían. Aleluya. Entonces agradaban a Dios. Aleluya. Para ellos no había nada desagradable. Adán y Eva amaban a Dios, amaban su voluntad, amaban esa pureza. Y precisamente por eso se amaban el uno al otro, entre Adán y Eva. No había ninguna
antipatía, no había envidia, no había celos, no había sospechas. Era una relación perfecta entre ellos dos. Ni siquiera tenían malos entendidos, porque tenían un corazón puro, un corazón sincero. Pero el pecado entró en el mundo y sucedió, ¿sí?, que el pecado corrompió el asiento de la personalidad humana. Amén. No simplemente las manos o la cabeza o los pies. El pecado corrompió el corazón. Aleluya. Y cuando leemos Génesis, pues vemos, ¿verdad?, en los siguientes capítulos cómo quedó todo trastornado cuando entró el pecado. Los árboles, los animales, o sea, todo quedó contaminado. Amén. Vemos al hombre también escondiéndose de Dios, renegando de sus caminos, rebelándose contra la voluntad de Dios. Ya no había en él un amor espontáneo a Dios. Ya no había ese amor. El corazón ya no era puro. Ahora estaba mezclado con un rechazo abierto a Dios y a su voluntad. Ahora estaba mezclado con egoísmo. Ahora estaba mezclado con el amor al pecado, con esa indiferencia, con ese resentimiento de unos contra otros. He ahí el origen del problema. He ahí la fuente del problema. Se corrompió y todo quedó contaminado. Y todos quedamos contaminados. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Se echó a perder todo. Santo. Aleluya. Entonces, como alguien ha dicho, ¿verdad?, que el problema del hombre no son sus pecados. ¿Cómo que no son sus pecados? Sí, el problema del hombre no son sus pecados. El problema del hombre es el pecado. Es el pecado. En otras palabras, nuestra situación no es grave porque cometemos ciertos pecados. La situación es grave por el hecho de que el pecado ha tomado el centro de nuestra vida. Esa es la gravedad. Y de ahí, del centro del corazón, emanan, salen de ahí, se desprenden, ¿verdad?, los malos pensamientos. De hecho, dice la palabra, del corazón, del centro de nuestro corazón, todos esos pecados, amén, de cada uno, ¿verdad?, que tenemos, que cometemos a diario, de ahí se desprenden, del corazón. El corazón es el que cambió, quedó contaminado. Entonces, mis hermanos, no son los pecados, el problema es el pecado. Aquellos pecados, los que hacemos, pues son consecuencia del pecado que está hacia adentro de nosotros, que está en el centro de nuestra personalidad, en el corazón mismo. Y de ahí es donde tiene que cambiar. Y de ahí es lo que tiene que cambiar, el corazón. Tiene que salir, ¿verdad? Todo ese pecado, se tiene que renovar nuestro corazón. ¿Sí? Y no vamos a resolver el problema, pues atacando ciertos pecados, ¿verdad? Porque el problema es nuestro corazón. La fuente de corrupción
sea, si atacamos otros problemas, pero la fuente está en el corazón. Y si no lo atacamos ahí, esa corrupción queda intacta y pues a veces por eso decimos, ay, pero ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? Pero si yo le pido perdón a Dios, pero si yo hago esto, ¿y por qué no puedo cambiar? Sí, porque el mal está en el corazón. Santo. Podemos ver un poquito, ¿verdad?, de estos programas que existen, que intentan, ¿verdad?, apartar o cambiar al hombre de ciertos vicios, pues como Alcohólicos Anónimos. Sí, ya sea de las drogas, ya sea del alcohol, ¿verdad? Aleluya. Tienen esa debilidad. ¿Cuál debilidad? ¿Sí? Puede ser que estos programas tengan éxito, pues de cierta forma erradicando el vicio de esa persona, pero no pueden apartar a este hombre de una vida centrada en sí mismo. Y eso lo hemos visto ahora que vamos con estos señores, de verdad. O sea, ese es precisamente el problema. O sea, ellos dejan el vicio, ya no toman, pero están centrados en ellos mismos, no en Dios. No en Dios. O sea, ellos dicen, el programa me ayudó. Los amigos o los padrinos, o no sé cómo les llaman ahí, pues me ayudaron. Ya no tomo. O sea, ya ellos se dan por bien servidos que ya no toman. Pero el problema ahí sigue. El problema ahí sigue. El corazón de este hombre o de esta mujer sigue dañado. Sí, es verdad que ya no tiene el vicio del alcohol o de la droga, pero su corazón sigue igualito de dañado y seguirá cometiendo otros pecados. Quizás ya no del alcohol, ya no de la droga, pero hay otros pecados. ¿Sí? Porque cambian el vicio nada más. Santo. ¿Sí? Estas personas no pueden amar a Dios por encima de todas las cosas, ni pueden amar al prójimo como a sí mismos. O sea, no pueden amar a Dios. Ellos dicen que sí, pero escucharlos hablar, santo Dios, dices, ¿dónde me vine a meter? Sí, en otras palabras, estos programas pueden reformar, pero no transformar. Amén. Pueden reformar o cambiar la fachada, pero no el corazón. ¿Sí? Y lo mismo podemos decir de la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? De todas estos centros sociales que existen. ¿Sí? Pretenden, pues, proveer paz al hombre, pero no de cierta manera, no es algo total, sino es una partecita. Esas cosas no pueden hacer nada por el hombre, o estos programas no pueden hacer nada por el ser humano, por los hombres, porque no pueden cambiar el corazón. Esto es meramente pues una lavandería, ¿verdad? O sea que de tanto que les dicen, pues sí, dejan los vicios, ¿sí? Una lavandería de seres humanos, pero nunca obrarán en el verdadero problema del hombre, ¿sí? Nunca ninguna de esas cosas pueden atacar o alcanzar el corazón. En otras palabras, atacan la fiebre, pero no la infección. Aleluya, la infección ahí lo dejan intacta.
Santo. Entonces, hasta que el corazón no sea llevado a su estado original, cuando el hombre se deleitaba en tener comunión con su Creador, con su Dios, en cumplir su voluntad, el problema no se resuelve. Tenemos, aleluya, que ser llevados a nuestro estado original, porque si no, nuestro problema no se resolverá para todo cristiano, para toda persona. ¿Sí? ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? ¿Sí? Ahí donde precisamente radica la gravedad, donde precisamente se origina el problema. Y que ningún hombre, ningún ser humano puede hacer tal cosa por uno mismo. Bendito Dios, solamente nuestro Señor. Vamos al libro de Job. Amén. Encontramos una pregunta, ¿verdad?, que Job hace. Job 14:4. Aleluya. Job 14:4. Gloria al Señor. Job hace una pregunta. Si alguien lo tiene, lo puede leer. A ver qué dice. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Oh, santo. Ninguna persona, ningún reformatorio, ninguna cárcel, ningún otro ser humano. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. 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 ¿Sí? Y en un tono similar, Jeremías también se pregunta. Jeremías 13:23. Por lo cual quiere decir que solamente nuestro Señor Jesucristo puede limpiar lo inmundo. Jeremías 13:23. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Amén. Aleluya. Amén. ¿Lo tiene alguien? Amén. Amén. Adelante. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Santo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Ni con todas las fibras del mundo o el cloro del mundo que exista, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Se puede tallar y desaparecer esas manchas. Así también dice: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. No, por supuesto que no. Sí. Ni Job, sí, en este caso, pero ni Job ni Jeremías fueron tan claros como nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12:34 nos dice, aleluya, el Señor Jesucristo pues les dice, ¿verdad?, a los fariseos: bendito sea el Señor, santo, poderoso. Pero fue exacto, explícito, contundente. Dice 12:34, ¿qué dice mi hermano Eulogio? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, como podemos ver, el problema, lo que se corrompió, el que se corrompió fue el corazón y tiene que volver a su estado original, ¿sí? Porque si no, no podremos caminar, ¿verdad?, en esta tierra tan contaminada. Por eso el Señor aquí les decía a los fariseos, ¿verdad?, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. No podemos esperar que una víbora, ¿verdad?, actúe como un cordero, a menos que sea transformado en un cordero. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces de que nos damos a conocer por lo que hablamos. Nos dicen, no, pues si ni me conoce, pero dice, pues escúchalo media hora y vas a saber quién es la persona. Santo Dios. Aleluya. Entonces la pregunta también sería, ¿cómo ocurre una transformación tan profunda en la naturaleza humana? Aleluya. Entonces, pues, ¿cómo puede ser purificado el corazón? O a lo que nos lleva a nuestro segundo punto, ¿cómo se obtiene esa pureza? Amén. Aleluya. Vamos a ver brevemente cómo puede ser purificado el corazón. Lo primero que debemos, o que debo decir, ¿verdad?, al respecto, es que solo Dios puede hacer eso. Amén. Aleluya. Solo Dios puede volver el corazón a su estado original. ¿Sí? Nosotros, por más que nos esforcemos, nunca podremos hacer eso. Aleluya. Esta fue la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que tanto asombró a Nicodemo, ¿verdad? En San Juan capítulo 3, donde nuestro Señor Jesucristo pues le habló a este fariseo Nicodemo, fariseo de fariseos, dice, un hombre moralista, un hombre decente, un hombre religioso. Él tenía religión, tenía todo lo que el mundo admiraba del ser humano, pero podemos ver que Cristo no opinaba lo mismo de él. Nuestro Señor Jesucristo opinaba diferente, y es cuando le cita, ¿verdad?, aquí tan conocido en Juan 3, 1 al 6. Aleluya. Juan 3, 1 al 6 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí a Nicodemo, amén, dice que para ver el reino de Dios tiene que ser engendrado de arriba, tiene que nacer del Espíritu, tiene que nacer de arriba. Amén. Literalmente tiene que sufrir una transformación tan profunda en su ser. Aleluya. Y eso solamente puede ser efectuada desde el cielo.
Nadie tiene el poder de hacerlo, ninguno del ser humano. Solo Dios puede hacer tal cosa. Entonces Nicodemo le dice, ¿no? Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero ahora tienes que nacer del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que transformar tu corazón. Tiene que transformar el centro de tu personalidad. Aleluya. Dios, para ejecutar o llevar a cabo una obra tan poderosa, lo que podemos ver, lo primero que Dios hizo fue enviar a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda que el hombre había contraído, que el ser humano había adquirido por causa del pecado. Santo. ¿Sí? Entonces, el hombre tenía un problema, tenía una deuda con Dios. Y alguien tenía que pagarla. Porque el ser humano mismo nunca hubiéramos podido pagar esa deuda que habíamos adquirido. Solamente el Santo, el Hijo de Dios, pudo haber pagado. Porque nosotros jamás hubiéramos podido pagar ese precio tan alto. Aleluya. Entonces, Cristo vino al mundo, Dios hecho hombre, y en la cruz del Calvario pagó su deuda y pagó mi deuda. Aleluya. Pero más que eso, mis hermanos, no podemos detenernos ahí, ¿verdad? Cristo no se limitó a pagar una deuda solamente. Cristo vino a salvar a pecadores, no solo a morir por ellos. Él nos vino a salvar. Él vino a salvar a su pueblo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había contaminado. Amén. Amén. Él vino a devolvernos ese estado original que habíamos perdido. Sí, Él no solamente vino a reformarnos, no solamente vino a quitar ciertos vicios, Cristo vino a purificar el corazón. ¿Sí? Así como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En su segunda carta, capítulo 4, verso 6, segunda de Corintios 4, 6. Santo, poderoso Señor. La palabra de Dios dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él es la luz que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios. Cristo hizo esa obra en el corazón del ser humano. Amén. ¿Sí? Y comenzó iluminándonos nuestro entendimiento, comenzó iluminando el entendimiento del pecador. ¿Para qué? Para que éste comprenda que necesita esa purificación interna, que necesita esa purificación de su corazón. Amén. El hombre pecador no entiende eso. Él no entiende que su corazón está dañado. Y así estábamos también. Amén. No entendíamos. Porque uno se encuentra, ¿verdad?, allá afuera y alguien le habla de Cristo y dice, pero yo no soy tan malo. Yo soy bueno, pero yo no he matado a nadie. ¿Sí? Porque ellos piensan que para ser malo necesitan matar a alguien o necesitan violar a alguien para que sea catalogado ser malo.
Y no, la maldad está en el corazón desde el momento que nos apartamos de Dios, desde el momento que Eva y Adán desobedecieron. Desde ahí estamos alejados de la gloria de Dios. Santo. Amén. Aleluya. Entonces, también podemos ver, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón evangelístico en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, dice la palabra que al oír esa predicación, los que estaban ahí presentes se compungieron de corazón. ¿Sí? Ningún hombre puede decir que ha sido salvado por la gracia de Dios si Dios no trae esa revelación en el corazón del ser humano, si Dios no trae esta verdad, si esta verdad no es revelada en su corazón, hasta que es llevado a entender que espiritualmente está perdido, entonces entiende que sin Dios no es nada, que sin Dios no merece nada, excepto la condenación y el infierno es lo que merecíamos. Eso sí lo merecíamos, pero no merecíamos nada bueno. Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice que estas personas se compungieron, se entristecieron de corazón cuando ellos entendieron su condición. Pensaron entonces, y ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Sí? Por eso dice, ¿qué haremos ahora? O sea, ellos les preguntaron, pues, varones, ¿ahora qué haremos? ¿Qué haremos con esa desesperación, verdad? ¿Qué haremos ahora? Así como estos hombres, aleluya, saben lo que antes no sabían, ¿sí? Porque sus oídos y sus ojos espirituales fueron abiertos con la predicación del apóstol Pedro. Y lo mismo debe de pasar en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Cada vez que escuchamos una enseñanza, cada vez que escuchamos una predicación, amén, cada vez que leemos la palabra, eso debe de pasar en nuestro corazón. Sí, ahora estas personas, ellos ahora sabían que por sí mismos no pueden hacer nada más que confiar en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ellos, como eran judíos y no habían aceptado a Cristo, ellos sabían ahora que no podían hacer nada más que confiar. Para ellos era otra persona más a Jesús, para ellos no era Dios. Entonces ellos no tenían otra opción más que confiar en lo que otra persona había hecho por ellos. No tenían otra alternativa. Para nosotros ahorita es fácil, porque sabemos que Jesucristo es Dios. Y creer en Jesucristo es creer en Dios. Para nosotros es fácil, pero para ellos, este momento sí que me los imagino que fue difícil. Santo. Entonces estos hombres y mujeres, amén, cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos una enseñanza, ¿sí?, es cuando el Señor nos guía, ¿verdad? Y empezamos a ejercer esa fe, o sea, ese creer. Sí, porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda. Sí, para que todo aquel que en él cree, amén, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios nos lleva y nos mueve a entender lo que antes no entendíamos, amén, nos da esa fe,
Esa fe es precisamente el instrumento, ¿verdad?, que Dios usa para purificar nuestro corazón. Santo Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 15, no lo busquen, si quieren anótenlo, se narra un problema que hubo entre los cristianos, los primeros cristianos, ¿sí?, de cuál era el estatus o la posición de los creyentes gentiles en medio de la iglesia. Entonces el apóstol Pedro se paró en medio de la reunión y dijo: Dios, que conoce los corazones, a ellos, los gentiles, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, lo mismo que a los judíos, lo mismo nosotros también nos dio los gentiles, el Espíritu Santo. Y añade el apóstol Pedro: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Amén. Entonces, no hizo ninguna diferencia nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo les dio el Espíritu Santo a ellos, a los judíos, igual a nosotros los gentiles nos los dio. Amén. Aleluya. Santo Dios. En Romanos capítulo 10, ese sí vamos a buscarlo tantito. Gloria a Dios. Santo. Romanos capítulo 10, verso 8 al 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Amén. Amén. Adelante, mi hermana. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10 también, mi hermana. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Santo. Se cree con el corazón, ¿verdad? Dice, no con la cabeza, con el corazón. Santo. Aleluya. ¿Por qué digo eso? Que no con la cabeza. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, o muchas otras religiones diciendo, aleluya, pues que en conocer y confesar, pues por ejemplo, este texto, ¿verdad?, o una serie de doctrinas, como si todo el problema del hombre fuera solamente del conocimiento. Sí, o sea, él dice, pues sí, la palabra eso dice. Aleluya. Ellos dicen, pues así logramos que el pecador acepte las verdades correctas, ya tenemos el problema resuelto. Tan pronto el pecador acepte a Cristo, que es Dios. Amén. Y que murió en la cruz por nuestros pecados, aunque no haya ningún compromiso. ¿Sí? Aunque no haya ningún compromiso del pecador. Aleluya. Eso es verdad. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Aleluya. Para que seas salvo, no es así. Eso es predicar una salvación, pues, por medio del conocimiento. El conocer y confesar estas doctrinas es necesario, pero no es suficiente, como les acabo de decir. Santo. Cuando se cree con el corazón, esa fe afecta toda nuestra personalidad. Porque si creemos, si confesamos con todo nuestro corazón, pero no pasa nada en nuestra vida, pues es lo mismo como no haber confesado. Amén. Entonces, esa fe, esa confesión
esa confesión tiene que afectar toda nuestra personalidad, todo nuestro ser interno y todo nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Amén. Amén. Sí. Por eso es que los textos que acabamos de leer, ¿verdad? Si sigo igual, pues es que no pasó nada, solamente repetí unas palabras. ¿Sí? Solamente repetí el texto y ya, no pasó nada en mi vida. Decir que creemos en estas verdades, porque son verdades, pero sin tener la disposición de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, eso no es salvación. De ningún modo, eso no es salvación, eso es una mentira. Nos engañamos nosotros mismos. Aleluya. Sí, y vamos a ver por la palabra, ¿verdad? Porque a decir esta hermana pues nos da con todo, nos da palo, dijera por ahí. Vamos a ver en Primera de Juan, ¿qué nos dice? Que no lo digo yo, lo dice la palabra. No es mi palabra, es palabra de Dios. Lo dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. De hecho, si alguien lo tiene, lo puede leer. Santo, poderoso Señor. Dígame por allí si me ¿Primera de Juan? Primera de Juan. Si me estoy pasando o no sé qué está pasando. Santo Dios. Pero ya me lo termino. Me estoy apurando. Amén. ¿Cuál qué? Juan capítulo 2, verso 3 al 6. Amén. Si lo tiene mi hermano Eulogio, lo puede leer. Y si no, el que lo tenga. Amén. Amén. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hasta el 6, mi hermano. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Santo, poderoso Señor. Pues más claro, mis hermanos, no puede ser. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué dice? Mentiroso. Es mentiroso, y la verdad no está en él. Santo Dios, poderoso Señor. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los puros de corazón. Aleluya. El corazón, como ya lo repetí varias veces en este estudio, es el centro de nuestra personalidad, de todo nuestro ser. No es conocer solamente la Biblia o conocer solamente la doctrina, sino los que han sido purificados en sus corazones. Si seguimos haciendo nuestra voluntad y deleitándonos en aquello que Dios aborrece, el corazón entonces no ha sido purificado. Eso es más que la verdad, mis hermanos. Aleluya. Santo Dios. Sí, si el corazón no ha sido purificado, entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que no tenemos derecho a esa bienaventuranza. ¿Sí? No tenemos derecho alguno de guardar la esperanza de ver algún día a Dios. Santo. Porque la Escritura es clara.
También en Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie, pues es un término absoluto. Nadie es nadie. Aleluya. La pregunta forzada o la pregunta que debemos hacer, ¿verdad? ¿Ha sido usted hecho partícipe de esta obra de gracia? ¿O hemos entrado en esa gracia? ¿Cómo lo sabemos? Luchamos a diario. Eso nos caracteriza, ¿verdad? El creyente, el que lucha a diario, ¿verdad? Lucha a diario con el pecado. De hecho, luchamos a diario con el pecado. A diario batallamos. ¿Sí? Entonces, el creyente desea hacer la voluntad de Dios, pero el pecado que aún mora en nosotros intenta arrastrarnos hacia la maldad otra vez. Entonces, nosotros nos esforzamos, ¿verdad?, a que no nos arrastre. Y luchamos y luchamos. Sí. Conocemos esa lucha interna, de verdad. Porque los puros de corazón anhelan obedecer a Dios. Los puros de corazón se entristecen cuando perciben la tendencia, el mal que todavía mora en ellos. Sí, los puros de corazón anhelan que llegue esa hora cuando finalmente seremos librados de esta corrupción de la carne que todavía mora aquí, esa corrupción en nuestra carne. Entonces el creyente, el cristiano, el puro de corazón continúa experimentando ese anhelo por la santidad, se preocupa. Sí, se preocupa, aleluya, en hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. En verdad, estamos viviendo de esa manera. O nos hacemos esa pregunta o solo hacemos las cosas como nos salgan. A veces pues no le preguntamos a Dios, ¿verdad?, si esa es su voluntad lo que estamos haciendo. De hecho, pues todos lo hemos hecho así, yo también. A veces pues hago las cosas por impulso y los hago, pero no le he preguntado a Dios si esa es su voluntad. Ahí como salgan las cosas. Lo que tenemos que aprender es preguntar a Dios si esa es su voluntad para hacer esas cosas. Nos inquieta esa idea, ¿verdad? Nos inquieta esa idea de pensar que estamos desagradando a nuestro Creador. Luchamos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias motivaciones. Aleluya. Cuando vemos que estos pensamientos son perversos, aleluya, santo. Sí, luchar diariamente con el pecado y esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, porque los puros de corazón saben qué es eso, ¿verdad? Lo experimentan todos los días, luchan con el pecado a diario. Mis hermanos, solo Cristo puede hacer una obra tan milagrosa y asombrosa en nuestra vida, sí, que alcance las partes más íntimas de nuestro ser. Solo Él puede purificar nuestro corazón por medio de la fe. Amén. Y lo grande y lo maravilloso que Él ha prometido.
Sí, porque nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que Él no echa fuera a nadie. Cuando a Él viene, Él no lo echa fuera. Amén. Cuando alguien viene clamando por misericordia, Él lo perdona. Cuando alguien viene pidiendo perdón, Él lo perdona. No importa lo que haya hecho. No importa cuál sea el pecado. Aleluya. Por eso decíamos hace un rato que Cristo no se limitó a morir en una cruz. Cristo no se limitó a pagar una deuda. Él vino a salvar. Sí, y uno de sus nombres, cuando el ángel, ¿verdad? Cuando se revela, llamará su nombre Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Amén. Cristo no vino simplemente a hacer posible que algunos se salven. Él vino a salvar. Amén. Entonces, la escritura nos dice que Él es el poderoso para salvar a los que se acerquen a Él. Amén. Entonces, por eso también nuestro Señor Jesucristo un día dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y también Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen, los que tienen, los que dependen totalmente de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su causa, por su condición, por su pecado. Bienaventurados los mansos y los hambrientos, los sedientos, los misericordiosos, los puros de corazón. Bienaventurados, porque solamente de ellos y de ellos será el reino de los cielos. Amén. Que el Señor pues abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Y nos ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder digerir esta palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios.